En 2017, o sea, hace no tanto, una simple disputa legal por una marca registrada obligó a reescribir literalmente millones de líneas de código corporativo en todo el mundo. Rompió infraestructuras enteras y, bueno, casi fracturó el ecosistema empresarial de Internet. Ujú. Hoy vamos a ver cómo llegamos a ese nivel de caos y dependencia. Porque, a ver, normalmente cuando interactuamos con una aplicación empresarial, todo parece fluido e instantáneo. Metemos unos datos y ¡pam!, la información aparece. Claro, todo parece magia, ¿sí? Exacto. Pero bajo esa superficie hay décadas de guerras arquitectónicas. Y precisamente de esa evolución silenciosa vamos a hablar hoy en nuestro análisis a fondo. Totalmente. Y es que esa fluidez que damos por sentada hoy es el resultado de un proceso de ensayo y error masivo a nivel de ingeniería. Lo que hoy vemos como una simple consulta desde el móvil o el navegador, en realidad, atraviesa un ecosistema hiperoptimizado que ha tenido que reinventarse varias veces para no colapsar. Justo. Y nuestra misión en esta inmersión es desentrañar una pila enorme de documentos técnicos, también artículos de Insight Software y análisis académicos, para entender cómo pasamos de sistemas que eran súper pesados y frágiles a las redes ágiles de hoy. Eso es. Así que vale, vamos a desgranar esto. Porque para entender las decisiones de hoy, primero tenemos que analizar los callejones sin salida del pasado. Empezando por lo que los documentos llaman la arquitectura de dos capas. Sí. A ver, si retrocedemos a los primeros despliegues empresariales serios, digamos en los 90, la arquitectura de dos niveles era la norma absoluta. Ujú. Era un modelo súper directo. El dispositivo del cliente, o sea, el ordenador del trabajador, se conectaba de forma persistente al servidor de bases de datos. Y aquí, fíjate, la industria se dividió en dos enfoques para gestionar la lógica de negocio. Ah, claro. Los clientes pesados y los ligeros. Exacto. El primero fue el de los clientes pesados. En este escenario, el ordenador del usuario no solo mostraba la pantalla, sino que ejecutaba todas las reglas de negocio, los cálculos, las validaciones, todo de forma local. El servidor de base de datos era, pues, un mero almacén que escupía datos crudos. Espera un momento, a ver. En ese modelo de cliente pesado, donde el dispositivo procesa todo localmente, ¿no es eso exactamente lo que hacemos hoy con las apps de iOS o Android? O sea, ¿acaso hemos vuelto a los 90? Ya parece lo mismo, pero la diferencia fundamental está en cómo se manejan los datos y las conexiones de red. En un cliente pesado antiguo, la aplicación en el ordenador abría una conexión persistente, directa a la base de datos usando protocolos como ODBC o JDBC. Vale. Entonces, imagínate que tienes 5.000 empleados abriendo la aplicación a las 9 de la mañana. Buf. Claro. La base de datos tenía que mantener 5.000 conexiones abiertas simultáneamente. El pool de conexiones se agotaba en segundos y el sistema entero colapsaba. Hoy, una app móvil jamás toca la base de datos directamente. Se comunica con un intermediario. Claro, entiendo. Y supongo que, además, si tenías que actualizar algo, era un infierno. En plan, como tener que imprimir y repartir un mapa nuevo a cada habitante de una ciudad cada vez que cambia el sentido de una calle, ¿no? Totalmente. Si la empresa cambiaba, no sé, la regla del cálculo del IVA, tenías que ir e instalar físicamente el nuevo software en esos 5.000 ordenadores. Madre mía, un caos. Te arriesgabas a tener versiones incompatibles operando a la vez. Así que, como bien decías, pasamos al extremo opuesto, el cliente ligero. O sea, quitarle la responsabilidad al ordenador del usuario. Eso es. La interfaz seguía en el ordenador del usuario, pero toda esa lógica matemática se empujó hacia el servidor de la base de datos. Se incrustó en lo que llamamos procedimientos almacenados, básicamente pequeños programas que se ejecutan directamente dentro del motor de datos. Ya. Pero, a ver, si entiendo bien cómo funciona el hardware empresarial, los servidores de bases de datos son con diferencia las máquinas más caras y las más difíciles de escalar. Si les obligas a hacer cálculos de negocio, estás creando un embudo terrible, ¿no? Ese fue el error fatal, claro. Un servidor de base de datos tiene que ser eficiente leyendo y escribiendo en el disco duro. Al forzarlo a usar su procesador para ejecutar bucles lógicos o transformaciones de texto, se convertía en un cuello de botella infranqueable. Claro. Y además, fíjate, esto generaba un vendor lock-in absoluto. Tu lógica de negocio quedaba atrapada en el lenguaje propietario de una marca específica de bases de datos. Migrar a otro proveedor era técnicamente prohibitivo. Vale, lo que nos lleva a la arquitectura de 3 niveles, que los documentos de Insight Software señalan como el gran salto evolutivo, y lo hace metiendo un intermediario físico. Justo.
Tenemos la capa de presentación en el usuario, la de datos en el servidor, y en el medio añaden la capa de aplicación. Pero aquí hay un matiz técnico que me parece vital aclarar. Los textos separan estrictamente entre capa lógica y nivel físico, o sea, el tier. Sí, es una distinción crítica que la gente suele confundir bastante. Una capa, o layer, es una división organizativa dentro del código. Pero un tier, un nivel, es una separación física en la infraestructura. La arquitectura de 3 niveles aísla estas responsabilidades en hardware distinto. O sea, servidores separados. Exacto. La presentación reside en servidores web que solo sirven contenido visual. La aplicación reside en servidores dedicados a la lógica de negocio, usando Java o C#. Y el nivel de datos se mantiene puro, solo para almacenamiento. Y esto arregla el problema de las 5.000 conexiones que decíamos antes, claro. Eso es. Ahora la base de datos no tiene 5.000 conexiones con los usuarios, sino a lo mejor 50 conexiones ultra optimizadas con el servidor de aplicación. Y además, según leía en los artículos de Inside Software, hay un ejemplo muy claro con una app de cines. El usuario mete su código postal. La web manda eso a la capa de aplicación, que es la que procesa, consulta la base de datos y devuelve solo el resultado. Exactamente. Y esto aporta beneficios masivos. Los equipos trabajan por separado, se instala mejor, pero sobre todo hay un tema de seguridad increíble. El nivel de presentación no tiene acceso a la base de datos de ninguna forma. Y lo fascinante de esto es que la capa de aplicación actúa por defecto como un cortafuegos interno. A ver, si analizamos un ataque clásico como la inyección de código SQL. Donde el hacker mete código malicioso en un formulario web, claro. Exacto. En un modelo antiguo ese texto iba directo a la base de datos. Pero en 3 niveles, la capa de aplicación lo intercepta. El código inspecciona esos parámetros, los limpia, verifica quién eres y solo entonces formula una consulta segura. Los datos corporativos quedan totalmente aislados. Vale, solucionamos la escalabilidad y la seguridad aislante. Pero claro, creamos un monstruo nuevo. Ajá. Ahora las empresas tienen decenas de estas aplicaciones de 3 niveles separadas. Recursos humanos, facturación, inventario. Y surge la necesidad de que estos módulos hablen entre sí. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque entramos en la era del protocolo SOAP. La promesa de SOAP, o Simple Object Access Protocol, era la interoperabilidad garantizada. A ver, antes de SOAP, intentar que un sistema backend escrito en C++ hablara con una aplicación Java requería meses de programar parches a medida. Una locura. SOAP resolvió esto obligando a todos a usar un formato neutral. Documentos XML estrictamente estructurados. Cada mensaje llevaba su sobre, su cabecera y el cuerpo con los datos. Si faltaba una simple etiqueta, el sistema lo rechazaba por completo. Era súper rígido porque, no confiaba en la red. Ya. Y para gobernar toda esta rigidez crearon esos estándares, los WS asterisco. Revisando los documentos, el nivel de paranoia de esta gente era asombroso. Por ejemplo, WS Reliable Messaging. Este estándar asume que Internet va a fallar sí o sí. Sí, operaba con una desconfianza total. Para garantizar que un mensaje llegue exactamente una vez y en orden, inyecta números de secuencia y obliga a mandar acuses de recibo constantes. Es que es increíble pensar que este protocolo podía mantener una conexión viva, incluso si el mensaje saltaba de una web HTTP a un correo electrónico a mitad de camino. Es que operaba completamente al margen de los protocolos normales de Internet, pero claro, esa fiabilidad extrema se paga, especialmente en el rendimiento. Y si a esto le sumas la seguridad con WS Security, la cosa se complica. Que usaba firmas digitales y cifrado directamente sobre el texto XML. Exacto. Y esto generaba 2 problemas formidables. El primero era puramente técnico, la canonización de XML. Sí, he visto que esto era un dolor de cabeza, porque el XML es texto plano, ¿no? Y un servidor intermedio podría decidir añadir un espacio en blanco o un salto de línea, porque sí, por darle formato. Y ese simple espacio extra es fatal para la criptografía. Un hash criptográfico cambia por completo si alteras un solo bit. Si el emisor firmaba el documento y un router por ahí le metía un tabulador, la firma se invalidaba automáticamente. ¡Qué desastre! Byte a byte, antes de firmarlo. Todo para evitar que diferencias visuales inofensivas rompieran la seguridad matemática. Y luego está el problema de los ataques de reescritura XML o XML Signature Wrapping. Leyendo cómo funciona, me pareció un hackeo brillante, la verdad. El atacante intercepta el mensaje,
no toca la parte que está firmada, pero inyecta un duplicado falso de ese bloque en otra parte del XML. Eso es, engañan a la estructura. Y como la firma sigue intacta para el bloque original, el destino lo acepta, pero al leerlo ejecuta la instrucción falsa porque aparece antes. Justo. Y para mitigar eso, se forzó el uso de validadores posicionales. Tenían que escanear todo el documento XML y verificar no solo la firma, sino en qué línea exacta estaba cada cosa. Todo esto hacía el sistema seguro, sí, pero dolorosamente lento. Security es como mandar un furgón blindado escoltado por tanques para entregar una simple postal. Tal cual. Los documentos dicen que procesar texto plano toma menos de 10 milisegundos, pero al aplicar toda esta paranoia XML, la latencia subía entre 100 y 200 milisegundos por mensaje. ¿No es esto insostenible a nivel corporativo? Totalmente insostenible. Multiplicas eso por millones de transacciones y fundes los servidores. Así que para gestionar esta pesadilla, la industria creó los Enterprise Service Bus, o ESB. Otra capa más. Un middleware gigantesco que enrutaba y transformaba mensajes en tiempo real. El problema fue que el ESB concentró tanta lógica que se volvió un monolito de cristal. Si actualizabas algo mal, paralizabas a toda la empresa. Claro, y las empresas no podían permitirse paralizar operaciones semanas enteras para arreglar un cable virtual. Esto forzó a desechar tanto blindaje y volver a la simplicidad de la web. De ahí la revolución ágil, REST y los microservicios, ¿no? Efectivamente, REST eliminó toda esa paranoia estructural de SOAP, descartó la pesada envoltura XML y usó de forma nativa los verbos de Internet: get para pedir, post para crear, put para actualizar y delete para borrar. Y usando JSON, que es súper ligero. Eso es, la latencia se desplomó. Pero el principio más importante de REST es que no tiene estado, el statelessness. Que es la clave para escalar. O sea, si el servidor no tiene que recordar quién eres o en qué paso vas entre una petición y otra, cualquier servidor de la granja puede atenderte basándose solo en los datos que mandas en ese instante. Exactamente. Y a nivel de desarrollo, los frameworks de Java hicieron esto facilísimo con JAX-RS. Me llamó mucho la atención cómo usaron simples anotaciones. Con poner una @path encima de una función, ¡pum!, ya era accesible por web. Y cosas como el @provider para traducir errores a HTTP limpiamente. Les facilitaba muchísimo la vida a los programadores, ¿sí? Aunque también había soluciones a problemas profundos del propio Java, como el borrado de tipos o type erasure. Uy, sí, el famoso type erasure. O sea, Java olvida de qué tipos son los objetos en una lista al compilar para mantener compatibilidad con código muy antiguo. Y claro, el conversor de JSON se vuelve loco porque no sabe qué datos hay en la lista. Y vi que JAX-RS solucionó esto con una clase llamada Generic Entity, creando una subclase anónima en tiempo de ejecución para retener esa información. Me pareció una maravilla técnica. Es una solución de ingeniería brillante, ¿sí? Todo este ecosistema ligero pavimentó el camino para los microservicios, lo que nos lleva al cambio de paradigma más crítico, el paso de la orquestación a la coreografía. En el viejo mundo del ESB usábamos orquestación. Había un controlador centralizado que dictaba: servicio A, haz esto. Luego tú, servicio B, recoge este dato. Que es básicamente la figura de un sargento en una banda militar, dictando cada paso. Si el sargento se queda mudo, la banda colapsa por completo. Es un punto único de fallo. En cambio, el nuevo modelo usa la coreografía. Eso es, basada en estándares descentralizados. Aquí no hay sargento. Es mucho más como un grupo de músicos de jazz, ¿verdad? Cada microservicio conoce su melodía, emite un aviso a la red cuando termina su parte y los demás reaccionan de forma autónoma. La resiliencia que aporta esa coreografía es enorme. Si el servicio de facturación se cae, el servicio de carrito de la compra sigue aceptando pedidos y los deja en una cola de espera. Cuando facturación vuelve, procesa lo acumulado. No se congela todo el sistema. Vale, todo este código tan bonito y distribuido suena genial. Entonces, ¿qué significa todo esto para la sala de máquinas? Para los entornos de ejecución que hay debajo. Pues que necesitan motores ligeros. Si intentas levantar un microservicio ágil usando un servidor de aplicaciones gigantesco como WebLogic de la vieja escuela, estás tirando el dinero en la nube, claro. Totalmente. Desperdicias gigabytes de memoria. Los microservicios exigían contenedores web minimalistas como Tomcat o Yeti. Y es precisamente en esta migración donde ocurrió el drama que mencionabas al principio de todo, el gran cisma de Java. Aquí llegamos al clímax. En 2017,
Oracle, que controlaba el estándar corporativo Hawaii EE, decide donarlo a la Fundación Eclipse para hacerlo de código abierto. Pero claro, se guardaron unas en la manga, ¿no? Un as enorme. Retuvieron los derechos legales de la marca Java y prohibieron a la comunidad usar el espacio de nombres oficial, que era la palabra hacks. Madre mía. Legalmente, tuvieron que rebautizar todo como Yakarta II. Pero el impacto técnico fue, bueno, catastrófico. Todo el ecosistema, millones de líneas de código fuente en todo el mundo, tuvieron que cambiar obligatoriamente la palabra hacks por Yakarta. Y esto rompe la compatibilidad instantáneamente. Imagina que tu empresa actualiza sus servidores para ser ágiles, pero usas una librería de terceros súper antigua que nadie mantiene. Esa librería sigue buscando la palabra hacks internamente. Fallaba al instante, sí. El servidor intentaba arrancar y lanzaba una excepción fatal. Y claro, encima frameworks dominantes como Spring Boot 3 obligaron a dar el salto a Yakarta sin red de seguridad, obligaron a la industria entera a migrar. Y refactorizar a mano miles de repositorios era logísticamente imposible y peligrosísimo. Para evitar que todo el Internet corporativo se bloqueara, los ingenieros tuvieron que sacar artillería pesada. Herramientas maravillosas como Eclipse Transformer. Sí, la forma en que funciona el Transformer es ciencia ficción, porque ni siquiera necesita el código fuente original de la aplicación antigua. Opera directamente sobre el código binario compilado, el bytecode. Exactamente. Lo manipula en vuelo. Es como tener un traductor simultáneo incrustado en el conducto del servidor. Intercepta los archivos empaquetados, escanea sus variables binarias en milisegundos y reemplaza quirúrgicamente la palabra Javax por Yakarta, sobre la marcha. La aplicación antigua cree que está en el pasado y el servidor moderno la entiende perfectamente, salvando al ecosistema de la parálisis total. Es un mecanismo vital y demuestra que en la arquitectura corporativa el avance hacia sistemas más ágiles siempre trae una deuda técnica oculta, que requiere soluciones de ingeniería alucinantes para no romper lo que ya funciona. Vaya recorrido hemos hecho hoy. Hemos analizado cómo los cuellos de botella de los clientes pesados forzaron a la industria a crear 3 niveles para ganar seguridad. Luego vimos cómo la paranoia de SOAP y el peso de XML crearon el atasco del ESB, lo que empujó a la industria a la ligereza de REST y la coreografía asíncrona. Y al final detallamos cómo esa necesidad de agilidad desencadenó la crisis de Jakarta, obligando a manipular binarios en tiempo real para no hundir la web. Un viaje intenso, desde luego. Pero, a ver, antes de cerrar este análisis a fondo, esto nos deja una reflexión final en el aire. Hemos celebrado el paso de la orquestación centralizada a la coreografía distribuida. Abandonar al sargento por los músicos de jazz autónomos. Sí, es el modelo ideal. Pero a medida que avanzamos hacia esta descentralización extrema, ¿cómo se asegura una gran corporación de que alguien en algún lugar entienda realmente el comportamiento global del sistema? Cuando ya no hay un sargento o un director de orquesta que tenga la partitura completa, ¿quién sabe realmente qué está pasando? Fíjate, es un desafío tremendo. Es un precio fascinante que pagar a cambio de la agilidad. Pero bueno, lo dejaremos para quienes nos escuchan, para que le den una vuelta. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión.